Vamos a crear un juego de Pokémon en menos de 2 horas. Creemos primero una escena de tipo User Interface y a este control agreguémosle unos TextureRect para que hagamos nuestra pantalla de título. A este TextureRect, en su propiedad de textura, le agregamos el title, el background que queremos que se muestre en pantalla y vamos a ajustarlo a lo ancho de la pantalla. Para ello vamos a escalarlo y asegurarnos de que el aspecto se mantenga, aunque se escale. Ahora vamos a Project Settings y vamos a Rendering Textures y elegimos Nearest. Con esto el pixel art se va a ver correctamente. Ahora vamos a guardar la escena para poder reproducirla y probarla en una carpeta de escenas. Por ahora nuestra escena está vacía, así que vamos a darle un nombre al fondo y vamos a crear unos botones. El primero será para cargar una partida guardada. Vamos a darle aquí las propiedades, ubiquémoslo en pantalla y vamos a editar el estilo. Primero en normal elegimos New Style Box Texture y vamos a arrastrar aquí una de las texturas de botones y ahora vamos a preparar las fuentes. Primero vamos a cambiar el color de la fuente para ponerlo en negro y vamos a darle un tamaño a la fuente. Entonces voy a duplicar este botón y así tendré el botón de crear nueva partida. Hay que posicionarlo en la escena y ahora vamos a probar. Vaya, hay que repetir el proceso de los estilos para el hover, el preset y el focus. Al hover le asigno el mismo estilo arrastrando y soltando el Stylebox Texture sobre el hover, pero al preset le voy a asignar un nuevo estilo porque si no, no se va a notar cuando he oprimido el botón. Y ahora agregué el mismo proceso para el otro botón. Sin olvidar también los colores de las letras en el hover y en el press. Entonces ahora podemos crear una pequeña animación en el fondo, unas pequeñas nubes que se muevan de un lado para el otro y que le den un poco de vida a nuestra pantalla de título. Así que en un nuevo contenedor de tipo control voy a crear las animaciones y voy a agregar allí unas cuantas texturas que me van a servir para movilizar con un animation player. A cada nube le daré una proporción específica de tal manera que alguna se mueva más lento que las demás o una se mueva más rápido que todas y así haya una especie de dinamismo o parallax entre comillas entre las nubes. Para lograr este efecto, voy a hacer que cada nube llegue a un fotograma final antes o después de las demás, según sea la velocidad que quiero que le imprima a la animación. Esto me va a facilitar que yo emplee las mismas texturas de las imágenes de las nubes pequeñas para reproducirlas desde el principio de la animación y que reaparezcan como si fueran nuevas nubes cada vez. Y la posición inicial va a ser la posición final de la animación, de tal forma que el loop se vea como transparente para el jugador, que no se note que terminó la animación y reinició otra vez. Finalmente vamos a cambiar el nombre de la escena. En lugar del nodo control vamos a poner el nodo título y también a la escena le daré el nombre de título y voy a agregarle un script. Y este script me va a servir para reproducir la animación justo cuando abrimos la escena. Con ello ha llegado el momento de hacer las funcionalidades para crear partida y cargar. Vamos a utilizar una nueva escena de tipo User Interface en la cual voy a hacer el intro que normalmente se hace cuando jugamos un juego de Pokémon de esos antiguos, Esmeralda, Verde, Rojo, etcétera, en el cual el profesor Oak te da una introducción y además te permite elegir el avatar de tu personaje y el nombre. Así que vamos a hacer algo así en esta pantalla de intro. En esta ocasión mi objetivo no será que se vea muy bonito en pantalla, así que no elegiré un avatar 3D o algo así, y este pixel art será suficiente para hacer el ejercicio. Tampoco me esforzaré mucho con las demás gráficas, así que de antemano me disculpo. Además del avatar, pondré un cuadro de diálogo debajo de este avatar en el cual se le muestra un poco al jugador un mensaje sobre lo que va el juego. Ahora mismo no pondré nada, la idea es terminar el juego y luego sí nos dedicamos a hacer pequeños detalles como organizar las imágenes de este cuadro de diálogo. Ahora vamos a agregar un botón aquí en esta esquina inferior derecha para permitir al jugador interactuar con la pantalla de diálogo. Y le voy a dar los mismos estilos que ya le dimos a los botones de la pantalla del intro. Y para no cambiar de escena, voy a crear un organizador de tipo control y en él
voy a poner todos los elementos de esta primera pantalla de diálogo y voy a hacer lo mismo para las siguientes pantallas de diálogo, que serían la elección de avatar y la asignación de un nombre del jugador. En este line edit vamos a introducir el nombre del jugador y vamos a crear dos texture rect que nos van a servir para que el jugador seleccione cuál es el avatar preferido. Ya puestos en pantalla, podemos ir a Node para seleccionar el evento de mouse click, bueno, el input del click, pero en un texture rect tenemos el QI input. Podría utilizarlo para ello, pero primero vamos a crear el script de intro y así vamos haciendo también el botón de continue que estaba en el diálogo anterior. Con el script abierto voy a seleccionar el botón de continuar y voy a hacer doble clic en pressed en su nodo, en la señal, para conectarlo y darle funcionalidad. Esta funcionalidad lo que va a hacer es desactivar el control de tutorial y activar el control de avatar. Para probar desde la escena de título, volvamos a nuestra primera escena y démosle también funcionalidad al botón de nuevo juego. Haremos algo similar a lo que ya hicimos con el botón. La diferencia esencial es que vamos a utilizar la función de getTree para cambiar de escena. Para no tenerlo así quemado de esta forma, vamos a crearnos un script que nos permita cambiar de escena desde cualquier script, porque al cambiar de una escena a otra podemos necesitar guardar los datos del jugador. Va a ser más difícil darle mantenibilidad al código en lugar de tenerlo en una función global. Esta función global estará en un archivo al que llamaré game y será de tipo autoload. Vamos a darle a agregar y con esto, en lugar de escribir acá el cambio de escena, vamos a llamar a la función de cambiar de escena en el script de game, que todavía no existe, pero la vamos a crear. Y en esta función de game vamos a dar toda la lógica adicional que podamos llegar a necesitar a lo largo del juego. Empecemos indicando, por ejemplo, scenes path, que vendría a ser la ruta de la carpeta donde guardaré las escenas, de tal forma que en esta función solamente se reciba el nombre de la escena hacia la cual quiero viajar y se concatene con ese scenes path. Ahora probemos cómo va quedando nuestro juego. Vamos a darle clic en nueva partida, continuar. Vale, aquí falta el botón para aceptar la asignación de nombre y para asignar el avatar seleccionado por el jugador. Voy a remover la señal del botón original para asignarle su propia señal o bueno, su propia función a la señal de press. Pero antes de hacer el código voy a crear el panel que se va a mostrar al hacer clic en ese botón. Voy a duplicar el panel de avatar para poner allí el panel de selección de Pokémon. Este panel solo va a tener 3 botones, uno por cada Pokémon seleccionable, y vamos a crear una pequeña pantalla de diálogo para que el jugador pueda seleccionar su primer Pokémon y después de esa selección ahora sí iremos a la escena principal, que sería la escena del juego. Ordenemos pues el árbol de la escena. Vamos a desactivar Pokémon, Avatar y solo dejamos activo tutorial, que sería el primer diálogo que veríamos. También desactivar el panel y ya está. Ahora, conforme vayamos ejecutando las funciones de presionado de botones, vamos a activar o desactivar todos los paneles. Empecemos con la opción de cancelar, que es la más sencilla. Arrastrando y pulsando control antes de soltarlo, podemos generar el onReady para ambos controles. Ahora, al hacer clic en cancelar, voy a ocultar el panel de diálogo que sale al hacer clic en uno de los Pokémon que me permite confirmar o cancelar esa selección. Nota que he cambiado el nombre de Pokémon, el componente, por Monsters, así que debí haber cambiado también en el código el nombre de Pokémon por Monsters. Al igual que antes, vamos a dejar invisible el panel anterior. En este caso sería desactivar el panel de Avatar y dejar visible el panel de Monsters. Así podremos navegar escena a escena en cada botón. Para que esta funcionalidad tenga un poco más de sentido, se pueda entender al momento de, no sé, dejo el desarrollo y a los 50 días vuelvo y no me acuerdo que es Confirm 2, así que le voy a dar un nombre que corresponda con la función que tiene el botón.
también agarro el nombre de la función y se lo asigno a la señal que había linkeado antes para que se actualice y quede correctamente conectada. La siguiente en conectar es el avatar de Mystic. Luego voy a la señal de GUI input y le conecto una nueva función que se genera automáticamente. Aquí hay un error que pasa factura sobre el cambio del nodo de Pokémon a Monsters. Ahora volvamos al script de game y vamos a crear una variable que llamaremos GameModel. Esta va a ser de tipo GameModel. Si bien esta clase no existe, la clase GameModel la vamos a crear. El objetivo es tener un objeto que nos sirva para almacenar toda la información del juego y poder utilizar archivos de recursos para guardar las partidas. Vamos a crear un script con esta clase y vamos a darle algunos atributos claves. El nombre del jugador, el avatar que eligió, la posición en la que se encontraba en el mapa cuando se guardó el juego y poco a poco iremos añadiendo más variables. Por ahora volvamos al script de intro y en la señal para hacer clic en el avatar de Misty vamos a asignar la ruta de uno de los avatares que tenemos que debería corresponder con la imagen de Misty. En este caso tengo un avatar cualquiera. Y el nombre del archivo es aisha.png. Y repito el proceso para el avatar de Ash. ¿Y qué tal si en lugar de repetirlo, reutilizamos una sola función que haga esta tarea, validando una variable de entrada que sea enviada por medio del evento de GUI input? Por ejemplo, podría recibir el nombre del avatar o la ruta del avatar y así solo tendría una función que recibe el nombre del PNG y ya está, se lo asigna al game. Voy a editar el GUI de Misty también para que haga lo mismo y envíe solamente el avatar de Aisha.png. Ahora, para hacer las pruebas, voy a mostrar el nombre del avatar seleccionado. Al intentar pasar el cursor sobre uno de los avatares, me lanza un error de una asignación a un objeto nulo. Esto significa que olvidé agregar una inicialización para el objeto de GameModel para el script de game. Y también me lanza error porque no puedo utilizar como nombre de variable un nombre de la clase que he creado o de cualquier otra clase. Y asigno este nuevo nombre allí en donde estuviésemos haciéndole referencia a esta variable. Al pasar el mouse por encima de cualquiera de los avatars, está generando la señal de GUI. Así que voy a cambiar el tipo de nodos de texture rect a texture bottom para que me pueda funcionar la señal que realmente necesito. Entonces desconecto las señales que estaban conectadas y las asigno a la señal de press de cada uno de los botones, utilizando esta función que ya teníamos. Una vez asignadas las funciones, lo que debemos reasignar ahora van a ser las texturas de cada uno de los botones. Así que vamos a arrastrar allí en cada una de las texturas la que corresponde. Luego ajustamos la escala del botón y repetimos el mismo proceso con el siguiente botón. Me aseguro de ocultar y dejar visibles las capas que corresponden para el funcionamiento esperado y vamos a probar. Bueno, hay algo que aclarar y es que el primer argumento, que es event, que hacía parte de onGUI input, no hace falta mantenerlo aquí. De hecho, me va a generar un error si lo sostengo allí. Así que voy a eliminarlo también. Ahora debemos validar si al hacer clic en cada icono se hace un input o un print en la consola. Ahora vamos a validar que el avatar y el nombre hayan sido seleccionados cuando se hace clic en el botón de confirmar avatar name. Voy a arrastrar el nodo de Line Edit para poder validar el nombre y voy a crear una función que me permita validar ese input para que no guarde un nombre vacío o para que evite que se guarden espacios en blanco. Esta función además se va a obligar a retornar una variable booleana. De esa forma va a tener que dar un sí o un no. ¿Es un input correcto o es un input incorrecto? Cuando el input esté vacío, retornará verdadero y en caso contrario, retornará falso. En la función del botón de confirmar también he creado un print para mostrar los datos de avatar y el nombre seleccionado. Vamos a probar y verificar que nos muestre la información al hacer clic en continuar. La siguiente tarea es poder seleccionar el Pokémon inicial del jugador. Pues vamos a tener que empezar por cambiar el tipo de nodo de las imágenes que habíamos puesto antes.
vamos a seleccionar un texture button y vamos a ir a cada botón, asignarle las texturas y todo lo que hicimos anteriormente cuando tuvimos que cambiar los tipos de avatar del jugador. Entonces, debemos asignarles a las funciones de prest, o bueno, a las señales de prest, una función compartida que será onMonsterPrest y le enviaremos por parámetro un ID, que será el ID del Pokémon que vamos a elegir al hacer clic en ese botón. Y para estos tres primeros utilizaremos el 1, el 2 y el 3. Pero ¿cómo sabemos el ID de cada uno de los Pokémon que vamos a poner? Pues no lo sabemos en realidad, porque no hemos creado el listado. Así que la siguiente tarea es crear un listado de monstruos que tengan una estructura base con una nueva clase que vamos a crear en la carpeta de models. Este modelo va a ser básico y va a tener el nombre del Pokémon, la descripción, el ataque, la velocidad y las variables que vayan apareciendo por el camino. En el script de Game Model voy a crear un listado de monstruos que son los Pokémon que están en el inventario del jugador, y en el script de Game voy a crear el listado general de Pokémon que estarán en todo el juego. Y vamos a mejorar un poco el modelo de los monstruos o de los Pokémon. Por ejemplo, tienen un nombre original que sería, por ejemplo, Pikachu, Squirtle, pero el jugador tiene la libertad de darle su propio nombre al monstruo que vaya a capturar. Adicionalmente, la salud básica estaría como Max Health y la salud actual estaría simplemente como Health. Lo mismo para la experiencia, tiene una experiencia máxima para subir de nivel y una experiencia actual. Y ya está, la variable de nombre sería current name. Con esto ya podemos personalizar nuestros monstruos. Finalmente ha llegado la hora de hacer el listado de Pokémon que estarán en todo el juego para asignárselos a la variable de Monsters. Así que vamos a crear un script que contenga esta información. Si prefieres puedes hacer un JSON, pero en este caso voy a utilizar un script de Godot que va a facilitar la carga al final del día. A este script le daré un nombre de clase que será Monsters Generator y voy a ir al script de Game para asignarle el valor que retorne una función que voy a crear. Y va a ser el listado de monstruos generados por mi clase. Voy a llamarlo getList. Así que vuelvo a mi script de Monster Generator y le asigno a mi nueva función getList un retorno de array monster model. Y en lugar de hacer monster.name igual a algo y crear uno por uno los monstruos para devolver ese listado, voy a ir al constructor de monster model y voy a inicializar las variables por medio de la función init. Esta función se ejecuta cada vez que se crea una nueva instancia de una clase, o mejor dicho, cada vez que utilizo la función new, entonces se ejecuta init para la clase correspondiente. Si le envío, por ejemplo, cosito, aquí estará recibiendo ese valor en la inicialización. En este caso, podría decirse que ese es el nombre del Pokémon. Así que voy a poner un parámetro por cada atributo que quiero inicializar al hacer un nuevo monster. Los atributos que voy a ignorar son los que tienen el prefijo current, porque estos solamente van a variar cuando el jugador haga cambios o durante el combate o a lo largo del juego. Pero para inicializar el Pokémon solo necesitamos los que no tienen ese prefijo. Luego volvemos a nuestra función de getList y vamos a hacer ese listado. Vamos a crear la variable a la que le vamos a agregar uno a uno los Pokémon que vayamos creando con esta inicialización. Hacemos monsterList.append y allí incluimos como parámetro la inicialización de cada Pokémon. Personalizamos cada elemento con sus atributos, su nombre, su descripción, y vamos a procurar que quede un juego balanceado, ya sea por ataque, por velocidad, etc. Hace falta agregar también el
la variable para el avatar, para saber cuál es la imagen que tendrá ese Pokémon, porque de nada nos sirve tener los atributos si no vamos a poder verlo en pantalla. Y para poder verlo necesitamos una foto de frente y una foto por detrás, que sería la perspectiva del jugador. Y vamos a agregarlos también como parámetros a la función de init. Y esos valores recibidos se los asignamos a nuestras variables. Luego volvemos al script de Monster Generator y vamos a hacer una variable que almacene la ruta donde están los avatars de los monsters. También voy a cambiar los nombres de estas imágenes para que coincidan con los IDs que hace un rato asignamos a los botones de selección de Pokémon. Por ello voy a agregar una variable llamada ID que identifique a cada Pokémon con un entero, que fue el elemento identificador que seleccionamos en los botones de OP1, OP2 y OP3 en la pantalla principal para elegir el primer Pokémon del jugador. En ese orden de ideas, en lugar de recibir por parámetro el nombre del avatar, vamos a transformar en string el ID y vamos a concatenar la palabra, la letra que corresponda si está de frente o está de espaldas. Voy a poner una B para cuando está de espaldas y una F para cuando está de frente. Así que agregamos ese parámetro como primero en cada uno de los Pokémon que habíamos creado. Con esto ya hemos terminado nuestra lista de pruebas para hacer el listado de Pokémon del juego, pero tenemos un error en el script de game. Y resulta que no es una función estática de la clase Monster Generator la que estamos intentando utilizar para inicializar el array. Así que para no complicarnos vamos a hacer que Monster Generator ya no sea una clase sino un script de autoload. Así que así como hicimos con el game, vamos también a cargar el archivo de monsters. Y vamos a darle el nombre de Monster Generator para poder utilizar el mismo nombre de la variable. Bueno, como la clase ya se llama así que tenemos que quitar la clase del script, o quitar el nombre de la clase del script y dejarlo como extends node. Ya con eso podemos volver al project settings y asignarle el archivo al autoload.